Hablaremos esta noche de Catalina Skavronska. Era una muchacha que tuvo sucesivos amantes que la condujeron a ser una de las más importantes mujeres de la historia de Rusia. Bueno, en julio del año 1702, el ejército ruso estaba sitiando la ciudad de Marienburgo, que era una plaza ocupada por los suecos. Era la guerra contra los suecos, ¿no? Y estaba el mariscal ruso Sheremetyev, que iba a ordenar el asalto final. Muy bien, un comandante sueco, ávido de heroísmo, que es la peor avidez que uno puede sentir. Peligroso. Bueno, este tipo acababa de anunciar que antes de rendirse iba a hacer volar toda la ciudad con él adentro, ¿no? Pero también con todos los habitantes. Esa es la clase de héroes que uno no desea para su pueblo. Bueno, una delegación de funcionarios de Marienburgo, o sea, de gente que vivía allí, no fue a ver al comandante sueco y le dijo, escúcheme, y al final lograron que por lo menos la población civil fuese evacuada. En cuanto a los miembros de la guarnición y el propio comandante heroico, iban a volar. Entre los que algunas horas más tarde abandonaron la ciudad, había un pastor llamado Gluck, como el músico, y una hermosa muchacha de 16 años que era su sirvienta y que lo acompañaba. Se llamaba Catalina. Era hija de campesinos de la Livonia sueca, los Skavronski. Sus padres la habían abandonado y, bueno, el pastor la aceptó a su servicio y le permitió quedarse con él. Antes de irse de Marienburgo, este pastor Gluck estaba, bueno, muy contento con la compañía y con los servicios domésticos de Catalina. Pero lo preocupaba una cosa. Parece que Catalina Skavronska era demasiado alegre y seductora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para evitar consecuencias enojosas, el pastor tomó la precaución de comprometerla en matrimonio con un ñato, un tal Cruz. El matrimonio no pudo hacerse, porque se produjo el ataque ruso y Catalina huyó con el pastor, sin su futuro marido, el Cruz. No llegaron muy lejos. Los puestos de la avanzada rusa los detuvieron cuando huían. El pastor Gluck, los enfrentó con una Biblia, gritó que era ministro del Santo Evangelio, que lo dejaran seguir. Un oficial se impresionó un poco y lo condujo ante su superior, que era casualmente el mariscal Sheremetyev. Sheremetyev vio entrar en su carpa al pastor y a Catalina. El pastor, furioso, hizo su descargo, le dijo que por ser sajón era aliado del zar, que por eso debían dejarlos libres, que si lo hacía podía él tomar el camino de Moscú, donde sería muy útil como intérprete. En realidad Gluck sabía varios idiomas y de hecho le estaba hablando a Sheremetyev en ruso. Sheremetyev dijo que no encontraba ningún inconveniente en que el pastor partiera rápidamente rumbo a Moscú. Cuando Gluck hizo señas a Catalina para que lo siguiera, el mariscal se interpuso y dijo, tenga mano tallador. Le dijo que aquella sirvienta le había gustado y que tenía la intención de ponerla a su servicio. Por más que el pastor protestó y suplicó, no obtuvo por respuesta más que gritos como, si no se va de acá inmediatamente, usted morirá. Amenazas de ese jaez. Y Gluck no se lo hizo repetir y salió de la carpa y salió también de esta historia. Esa misma noche el mariscal Sheremetyev y Catalina se hicieron amantes. Sheremetyev la llevó más tarde a la antigua capital de Rusia y un año después el general Menshikov lo fue a visitar a Sheremetyev. ¿Y a quién vio?
a Catalina. Claro. Y se enamoró. Menshikov, sin vueltas, era superior de Sheremetyev o compañero de armas, en fin, le preguntó directamente si amaba mucho a Catalina. Pero... Ama mucho a esta chica, Catalina. Y le dijo también que si eso no sucedía, le dijo, mira, si no estás muy enamorado, te pido permiso para cortejarla. Y Sheremetyev le concedió a Menshikov esa posibilidad. Mirá vos. No estaba enamorado. Y no sé, acá no dice Claro. si le contestó que sí, que estaba enamorado o que no. Pero en cualquier caso le concedió el permiso o la posibilidad de cortejarla. Menshikov logró conquistar a esta chica, Catalina, y se hicieron amantes. Un día, y sin anunciarse, nada menos que el zar Pedro I apareció ¿dónde? En la casa de Menshikov. ¿Pero qué? ¿Quién es? El zar de Rusia. Pero cierren la tranquera, señor. Falta que venga el lobo. Sí, hay que decir, no estoy. Sí, por favor. Era el general, Menshikov era el general favorito de Pedro I. Y estaba viviendo, naturalmente, con Catalina desde hacía un tiempito. Así describió Alain Decaux, el historiador, al zar de Rusia. Medía 2 metros. Su fuerza física era extraordinaria. Doblaba con los dedos las herraduras. No las cerraduras, las herraduras. Sí. Caminaba balanceándose como molesto. Era rengo. No, estaba molesto con su propia estatura. La elegancia no era su fuerte. Siempre se lo veía con una sencilla túnica verde con grandes solapas rojas. Bueno, una túnica verde con solapas rojas es todo menos sencillo. Sí. No usaba peluca ni guantes. Mire, por la mañana recibía sus visitas con gorro de dormir, envuelto en una vieja. ¿En una vieja? Ah, no, en una vieja bata de algodón. Pedro no se permitía más que 2 distracciones: la bebida y las mujeres. Me imaginé. Apenas Menshikov notó que el zar había mirado a Catalina, se puso melancólico. Conocía demasiado a Pedro para no imaginar lo que vendría. Un francés que se hallaba presente, el señor de Villeroy, relató aquella escena. Cito al señor de Villeroy. El soberano la miró mucho, la interrogó y terminó por bromear con ella, diciéndole que cuando él fuera a recostarse, ella debía llevarle la antorcha a su dormitorio. Ese pedido, que era jocoso, era también un decreto inapelable. Claro. Tráeme la antorcha. Tráeme la antorcha. Sí. Bueno, esa misma noche, Menshikov acompañó a Catalina hasta el palacio del zar de Rusia y con gran tristeza la hizo entrar a su servicio. Sí. Chau. Ya sabía todo. Al día siguiente, Catalina y el zar Pedro se hicieron amantes. Claro. ¿Y ahora quién llega? Vamos a ver. Dicen que Pedro creyó que la presencia de aquella mujer en la corte no debía representar más que algunas horas de placer, que probablemente no se iban a repetir mucho. Eso era lo que él le decía a sus amiguetes. Pero los encuentros se repitieron y el zar, otra vez, se enamoró. Dios mío. Y bueno, ¿qué pasa cuando el zar de Rusia se enamora? Todavía andan por ahí, en manos de los historiadores o en los museos, unas 223 cartas de amor de Pedro el Grande a Catalina. Él le decía su Kateriñuska. Solía enviarle mechones de pelo y flores secas. No tenía nada mejor para regalar. Mire que es el medio zar. kilo de mechones de pelo con flores secas. Porque que un hombre de a pie mande flores secas y mechones de pelo, vaya y pase. Claro, pero el usted zar es de el zar. Rusia, que tiene la posibilidad Tiene lo que de quiere. obsequiar joyas y... Porcelanas. Sí, para no hablar de
no sé, casas, Sí. palacios, bueno, cargos. También. Pedro había instalado a Catalina en una casita de madera a orillas del Neva. Llegaba hasta allí por la tarde y se quedaba hasta bien entrada la noche. Catalina nunca le pedía nada. Tuvo hijos de Pedro, jamás los usó como pretexto para manifestar alguna exigencia. Fueron 5. 3 murieron tempranamente y los 2 que sobrevivieron fueron Ana, futura duquesa de Holstein, e Isabel, futura emperatriz de todas las Rusias. En la casa de madera de Catalina, el zar recibía a los ministros, conversaba con ellos, qué sé yo. Y ahí estaba Catalina siempre, ¿eh? Si se producía un debate, Pedro pedía a Catalina su opinión. Cuando Pedro partía en campaña, ella lo acompañaba. En febrero de 1711, Pedro decidió casarse con Catalina Skavronska. Lo hicieron en una capilla de la casa del último amante que ella había tenido antes del zar, que era nuestro amigo el general Menshikov. Catalina, como esposa del zar, tuvo algunos gestos heroicos. En julio de 1711, el ejército ruso perdía en el frente con los turcos. Pedro, desesperado, mandó a su canciller, Safrov, al campo enemigo. Le daba carta blanca para tratar las condiciones de paz, que calculaba él serían desventajosas. Hasta aceptaba, para salvar la vida de sus soldados, abandonar todas sus conquistas. Safrov volvió del campo enemigo con propuestas sorprendentemente ventajosas para Rusia. No hacía falta abandonar las tierras y la paz quedaba garantizada. Nadie podía comprender lo que había sucedido hasta que se supo lo que había pasado mucho tiempo después. Catalina había hecho llegar al gran visir turco y jefe de los genízaros todos sus tesoros personales, y con eso había comprado la paz. En 1724, Catalina fue consagrada emperatriz en el Kremlin por el obispo de Novgorod. No duró mucho la fiesta, porque Pedro murió unos meses más tarde. Catalina, en 1725, fue nombrada soberana legítima. Reinó solamente 1 año y unos meses. Pudo alcanzar a decretar algunas cosas, hizo derribar las horcas y anuló las ruedas de tormentos. Murió de hidropesía en mayo de 1727. Dedicamos desde luego esta charla a Catalina Skavronska, que me cae muy pero muy bien. Sería tremendamente hermosa. Sí, sí, al parecer era muy hermosa. Sí. Y me llama la atención la enorme cantidad de cartas que Pedro, que no parece un hombre de letras, le mandó, ¿no? Bueno, pero veo que hay mucha gente, tipo que no son hombres de letras, y a veces son los que más escriben esas cartas. Sí, sí. Bueno, habría que verlas. 223. En homenaje a esas cartas se escribió este tango que escucharemos ahora por Gardel y que se llama Cartas Viejas.